La semana pasada estamos hablando en el capítulo 4 del Evangelio, de la carta de Santiago, ¿ok? Y todo esto va en contexto y queremos tomarlo así para que tenga sentido qué es lo que hemos estado hablando. El día de hoy vamos a tener un mensaje argumentativo. Un mensaje argumentativo es que yo voy a presentarle a ustedes unas evidencias, ustedes tienen que llegar a una conclusión conforme a esas evidencias. Yo voy a tratar de probar algo el día de hoy y ustedes entonces tienen, es su deber llegar a una conclusión en base a ese mensaje que se les está dando. Pero déjame terminar algo que se me quedó de la semana pasada y entonces entramos al mensaje de hoy. El apóstol Santiago nos estaba hablando de la razón por la que se crean los pleitos dentro de la iglesia. Y dijeron que la razón por los pleitos en la iglesia es nuestro egoísmo. Es que nosotros somos muy egocéntricos, muy egoístas y muy egocéntricos. O sea, nosotros queremos ser el centro de atracción, nosotros queremos ser el ombligo del mundo, que todo venga para mí. Y al no conseguir esas cosas, entonces se crean los problemas, porque empezamos a hacer cosas que no convienen y nos convertimos en amigos del mundo cuando nosotros actuamos de esa manera. De eso era que estábamos hablando la semana pasada. En los versos siguientes, Santiago nos continúa hablando de las consecuencias que trae las malas intenciones, la mala puntilla. Leemos, capítulo 4, verso 11 en adelante, dice: hermanos, no trate de darle con la flechita, es más fácil. Dice: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Y yo quiero que ustedes pongamos todo esto en una perspectiva correcta. Estos versos hay que mirarlos en una perspectiva justa, porque hay que hablar de un tema que es muy posible que, si no lo entendemos en estos versos, podemos malinterpretar de lo que se está hablando en esos versos. Usted sabe que bochinchar de los hermanos es malo, ¿verdad? Eso no hay que darle mucha vuelta, porque estar hablando mal de la gente es malo. Así que de eso no es lo que yo voy a hablar. La palabra que se usa aquí para murmurar no es que tú hables mal de la gente, sino de que tú calumnies a una persona. De eso es lo que está hablando. Porque yo si digo algo de una persona que es cierto, aunque esté mal, no está tan mal. ¿Entiendes? Está mal, pero no está tan mal. Pero cuando tú y yo nos dedicamos a echar para allá todos los embustes que nos escuchamos, y cuando nosotros oímos algo, o cuando nosotros levantamos una calumnia contra alguien y la seguimos regando como pólvora, de eso es lo que está hablando el verso. La palabra que se usa en murmurar es una palabra en griego que yo no sé, eso no voy a pretender saberla, que significa no necesariamente murmurar, sino difamar. Y este verbo casi siempre se usa para describir cuando hay alguien hablando mal de una persona y la persona no está. ¿Me siguen? El griego es distinto al español porque nosotros tenemos cada palabra para cada cosa, pero en el griego una palabra puede significar una idea mucho más amplia. Y esta idea lo que significa, como se usaba en la antigüedad, era de que si yo empiezo a hablar de José y hablar mal de José y a calumniar a José, y José no está ahí para defenderse, de eso es lo que está hablando. Cuando tú hablas de una persona que no está ahí para defenderse. La calumnia es condenada en toda la Biblia. Escúchame bien, mi hermano. Yo no tengo problema con que hablen mal de mí. Ay, bendito. Si me fuera a enojar yo cada vez que hablan mal de mí, andaría la vida enojado. Pero a mí me molesta que digan que yo hice algo que yo no hice. Eso sí me molesta. Porque es injusto. Es injusto porque si hablan de mí porque yo hice algo, mira, esa es tu opinión sobre mí por lo que yo hice. Yo lo hice, mala mía. Pero tú vas a inventarte algo. O sea, tú te inventas algo. Porque sí, yo le he contado a algunos de ustedes, y creo que lo he contado en predicaciones, una vez yo estaba enamorado de una muchacha. Y viene el primo mío, cada vez que me acuerdo, no quiero más. Y me mandó una carta sucia a esa nena que me caía bien a mí. Y después toda la escuela pensaba que yo le había escrito eso.
Y usted sabe lo que es que todo el mundo, los maestros y todo, te miraran como una maestra de estudios sociales que a mí me encantaba esa clase, se paraba, decía, la verdad es que uno se sorprende, mira, la verdad es que uno se sorprende que menos uno se imagina. Y yo ahí sentado, sufriendo la injusticia. Porque no hay nada peor que te calumnien. Cuando te calumnian, el problema es que a nosotros no nos molesta calumniar, a nosotros lo que nos molesta es que nos calumnien. Pero cuando tú oyes cualquier tontería y la riegas, estás haciendo lo que te está diciendo el verso. La calumnia es condenada en toda la Biblia. El Salmo 10:15 dice, mira cómo dice, el que solapadamente infama a su hermano, ¿qué dice que Dios lo va a hacer? La verdad por sí. ¿Qué dice? Y el que solapadamente infama a su prójimo, ¿qué dice que Dios va a hacer? Lo va a destruir. Mira la advertencia que hace la Biblia de que levanta calumnia. Y lo que nos está diciendo Santiago es que no podemos estar murmurando, levantando calumnias de la gente por ahí. Mira lo que dice en Romanos, dice, cuando está describiendo los hombres del último tiempo, dice que van a ser murmuradores, inventores de males. Y la Biblia condena la calumnia. Esta advertencia es muy necesaria. Mire, le voy a leer el comentario que encontré sobre esos versos bíblicos. Dice, esta advertencia es muy necesaria. No nos damos cuenta enseguida de que hay pocos pecados de la Biblia que se condenen tan tajantemente como la murmuración maliciosa e irresponsable. Hay pocas actividades que atraigan tanto a la gente vulgar y corriente como esta. Porque el bochinchero tiene un imán para los demás bochincheros. Usted busque un bochinchero que está rodeado de otro bochinchero. Te busques un calumniador que está asociado con otros calumniadores. Así es. Porque es que un abismo llama a otro la voz de su cascada. Usted lo que necesita es que alguien prenda la mecha y esos petardos siguen, es como una ristra de petardos que siguen explotando y cuando ya tú crees que todo está acabado, hay uno que todavía le quedaba la mecha prendida y ¡págalo! Y explota de nuevo. Amén. El escuchar y transmitir historias denigrantes, especialmente sobre una persona distinguida, es una actividad fascinante para la mayoría de la gente. ¿A quién no le gusta un buen chisme? Están hablando como si no les gustara. Dicen que el chisme no es que le guste a uno, pero es que lo entretiene. Porque el ser humano es bochinchero por naturaleza. A nosotros nos encanta meternos en la vida de los demás, pero eso la Biblia lo condena. Ahora bien, ahora viene la aclaración, porque decimos que no podemos juzgar las acciones de nadie, entonces la iglesia se tornaría en tierra de nadie. Si tomamos ese verso bíblico y decimos, no, es que no se puede juzgar a nadie, pues entonces la iglesia va a convertir en tierra de nadie. Y no es eso lo que nos está diciendo la Biblia. Los que juzgan a un hermano desde las bases de la murmuración maliciosa están usurpando el lugar de Dios como juez. Porque cuando tú levantas una calumnia, cuando tú murmuras contra tu hermano, ya tú te levantaste por encima de la ley. ¿Me sigue? Entonces, ¿cuál es la ley mayor de todas? ¿Cuál es? Jesús dijo, aquí se cuadra la ley. ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vas a dar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En el momento que tú levantas una calumnia contra alguien, ya lo condenaste. Lo condenaste y al hacer eso, te levantaste tú por encima de la ley. ¿Hemos oído esa frase que dice, nadie está por encima de la ley? Pues en el momento que tú murmuras maliciosamente contra una persona, en el momento que tú calumnias a alguien, a sabiendas que lo estás haciendo, te levantaste por encima de la ley, porque tú te estás otorgando el derecho de decir lo que los demás pueden hacer y lo que no pueden hacer, aun cuando tú mismo estás violentando la ley. ¿Me siguen? Y cuando tú te vas por encima de la ley, estás usurpando el lugar de Dios. ¿Estamos claros en esto? Porque esto de la semana pasada, todavía no hemos entrado a lo que vamos a hablar hoy. El que tal cosa haga, el que se ponga a levantarse por encima de la ley para juzgar a los hermanos, está violando la ley, a sabiendas se coloca por encima de la ley y se pone como juez por encima de la ley. Así que de lo que está hablando aquí es de ese tipo de juzgar.
no está hablando de un tipo de juicio justo. Porque ahora bien, hay que hacer la aclaración. La Biblia sí nos manda a juzgar. La Biblia sí nos dice que tenemos que juzgar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21 dice: examínalo todo, retén lo bueno. Cuando tú examinas algo y retienes lo bueno, quiere decir que hiciste un juicio, y en ese juicio tú decidiste: esto es bueno y esto es malo. ¿Me sigue? Lo único que la Biblia nos advierte es que ese juicio debe ser justo. Y de lo que está hablando Santiago es de un juicio injusto basado en calumnia. ¿Usted ve la diferencia? ¿Cuáles son los elementos del juicio para cada caso? La Biblia nunca nos dice no juzgue, la Biblia dice juzga con justo juicio. Y eso no lo digo nada más y nada menos que Jesús. Juan 7:24 dice: no juzguéis sino, según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Se puede juzgar con justo juicio. Yo puedo juzgar si una persona se robó algo, es un ladrón o no. Si ladra, si muerde, Julio, si ladra, si muerde, si se pone bravo el perro, eso no es un mal juicio. ¿Entiendes? La Biblia condena el juicio hipócrita. Mateo 7 dice: ¿por qué miras la paga de lo que está en el... Mira, lo que te está... ¿Dónde dice ahí no juzgues? Ahí no dice no juzgues. Ahí dice: mira, no seas hipócrita. Porque si tú tienes una viga que te está nublando la visión, ¿cómo tú pretendes sacar la paga que está en el ojo del hermano? O sea, si tú vives en adulterio, como le dice adulterio a los demás, ¿usted ve qué es lo que la Biblia condena? Sin embargo, nos dice en los últimos versos: hipócrita, saca primero tu vida, o sea, pon en cuenta tu vida con Dios, arregla tu vida con Dios, entonces podrás. ¿Usted ve? Aquí no hay ninguna cosa que nos diga no podemos juzgar. Lo que nos dice es: no seas hipócrita en tu juicio, no juzgues a otro por lo mismo que tú eres culpable. Y es de lo que está hablando también Santiago. El que se pone a juzgar de esa manera está por encima de la ley, está juzgando la ley, y dejó de ser hacedor de la ley para convertirse en juez. Y cuando alguien se convierte en juez, está usurpando el lugar de Dios. ¿Estamos claros en eso? Amén. Escúchame bien: el juzgar a alguien o algo de la manera bíblica no significa desamor. No quiere decir que yo no te ame. Si se hace conforme a lo que establece la palabra, se puede juzgar. Es más, la iglesia está para juzgar lo que tú haces. ¿Por qué usted cree que la iglesia tiene reglas, tiene normas? Y conforme a esas normas se juzga la conducta de la gente de la iglesia. Y hay un montón de reglamentos que si usted quiere ser parte de esa iglesia, entonces usted tiene que seguir esos reglamentos. Y en el momento que usted los violenta, se está juzgando su actuación a la luz de esas leyes, y se dice si usted está bien o está mal. ¿Hay algo malo en eso? Ok, eso era de la semana pasada. Ahora yo quiero hablar de algo bien importante. ¿Cuántos de ustedes han visto algo como esto? Mira las dos fotos esas que hay. Vamos a estar hablando hoy bajo el título: Yo declaro, el Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Dale la próxima. ¿Cuántos han oído eso? Mira qué cosa linda. Decreto y afirmo una semana llena de bendiciones, dando paso a todo lo nuevo. Mi salud es perfecta, el dinero fluirá por mis manos de manera abundante. Gracias, Padre, porque así es. Amén. ¿Cuántos han oído eso en Facebook? Le dan like a todo lo que dan. Amén, y para mí también. Hay otro que se pone más romántico. Dice: yo decreto que el amor se expanda. Este sí que se tiró para la filosofía. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón
envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea como una fuente de luz hacia este bello mundo, trayendo la paz, de la felicidad y la abundancia. El día de hoy yo quiero hablar de un asunto que es bien importante. La importancia de este mensaje está en que hay una teología que se ha levantado en estos últimos años que solapadamente ha creado un Dios a imagen del hombre. Y aquí es que empieza el mensaje argumentativo. Han humanizado a Dios y han divinizado al hombre. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con Santiago? Con Carlos. Y han divinizado al hombre, otorgándole poderes y prerrogativas que el hombre, por ser hombre, no posee. Por ejemplo, la Biblia dice, y dijo Dios. ¿Y qué pasó cuando Dios dijo? Se hizo. Entonces, ellos pretenden de que el ser humano, usted y yo, tenemos el mismo poder en nuestras palabras. O sea, que cuando yo hago una declaración, eso pasa. Primero, que cuando hace un decreto, la palabra decreto es como cuando los reyes dan una orden que se cumple, tiene que cumplirse. De lo contrario, no puede ser un decreto. Usted sigue. Por ejemplo, el tanto que nos encantan a nosotros las órdenes ejecutivas de Trump, esos son decretos presidenciales. ¿Ok? Son decretos presidenciales, que esos decretos presidenciales se convierten en ley y hay que cumplirlos. ¿Entiendes? Cuando Obama dijo, yo hago un decreto presidencial en que hay que hacer baños para todo el mundo y los hombres pueden meterse de las mujeres y las mujeres de los hombres, en ese momento había que hacerlo, porque es un decreto. El decreto no puede fallar. Cuando Dios decreta algo, lo decretó y pasa. Pero esta gente pretende de que como Dios habló y se hizo lo que Dios dijo, que nosotros también tenemos el poder de que lo que nosotros decimos se haga. Estas personas afirman que nosotros tenemos poder en nuestras palabras y que podemos crear nuestra propia realidad con los dichos de nuestra boca. Que podemos decretar o declarar algo y que esa declaración se hace realidad. Esta filosofía no es bíblica. De hecho, es pagana, es mundana, es diabólica. Hay algo que se llama en metafísica, hay algo que se llama la ley de la atracción. Que lo que eso dice es que cada uno de nuestros pensamientos, nuestras ambiciones y nuestros deseos, con la declaración positiva, usted los puede hacer realidad. ¿Usted me sigue? Entonces, estas declaraciones que yo declaro, y yo te ordeno, y yo te ato, y yo te desato, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre eso. Es muy cierto que las palabras son muy importantes, y escúchame bien, yo no le estoy diciendo que las palabras no tengan poder. La palabra tiene poder de construir y de destruir, pero no de la manera en que esta gente lo enseña. Si usted coge a su esposa y la insulta todos los días, si usted coge a su hijo y le llama bruto toda la vida, terminará siendo bruto. Pero no es de eso lo que ellos están diciendo. Miren, para dar una idea, Kenneth Copeland, la mujer de Kenneth Copeland dice que ellos pueden decirle a las tormentas que no lluevan. Ella está en un video que está diciendo, nosotros, había una tormenta y nosotros dimos ¡achú! En el nombre de Jesús y se desapareció. La pregunta mía es, ¿por qué no detuvieron estos huracanes? ¿Sabe por qué? Porque eso es embuste, porque es mentira, porque tú y yo no tenemos ese poder. Esta teología presenta a un Dios a quien, en esta teología el Dios se somete a nosotros. En esta teología nosotros no tenemos que someter a Dios. Es Dios el que se somete a nosotros. Es un Dios que está llamado a hacer las cosas que nosotros decimos. Y eso no está en la Biblia. Y el Dios que no es de la Biblia no salva. Están presentando un Dios que no salva porque no es el Dios bíblico. No es un Dios, escúcheme, Dios es el soberano sobre la tierra. Esta gente ha llegado al punto de altercar con Dios y decir que Dios dice cosas porque no se tranca solamente a esta cuestión de los decretos. Esta teología no sale del vacío, sale de una mala interpretación de las Escrituras. Mire,
Aquí hay algunos de los versos que son usados para poder justificar esa teología. Vamos a poner la foto, la próxima foto. La Biblia dice, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por los imperio por los siglos de los siglos. Escúchame bien. La Biblia, usted le exhorto una vez más, cuando vaya a estudiar la Biblia, no tome la Reina Valera como única fuente para usted estudiar la palabra. Escoja otras. Como somos reyes, de acuerdo a esta teología somos reyes, pues entonces podemos decretar, porque los reyes decretan. Pero la verdad es que el verso no dice eso en su original. Cuando leemos otra, dámele un ticket. Cuando leemos otra, entonces vemos que dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes. ¿Me sigue cuál es la diferencia? Hay una diferencia grande entre que Dios me hizo rey y que me hizo parte de un reino. Dios nos hizo reyes y somos un montón de reyes. Y me desespera cada vez que dicen, esas reinas de Dios y las princesas de Dios. Escúchame. Se oye bonito, pero no es bíblico. Porque te está dando un lugar que no te corresponde. El lugar de nosotros es de siervos. La Biblia dice que Dios recuerda que somos polvo. Lo que la Biblia habla aquí, en estos versos, es de que nos hizo un reino y sacerdotes para Dios. ¿Estamos claros en cuanto a esto? Amén. Estoy tratando de buscar el verso aquí. Es de esas veces que la tecnología como que se cruza el camino. La diferencia es grande. Así que no podemos afirmar que somos reyes, que tenemos el poder de decretar o de declarar nada. La otra mala interpretación está en Mateo capítulo 16. Cuando habla de atar y desatar. La Biblia dice, y aquí te daré, te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces quiere decir que tenemos el poder de atar y desatar. Eso no es lo que habla el verso. Primero, que cuando habla y las puertas del Hades, cuando se está hablando ahí, la palabra que habla es de la muerte, el lugar donde los muertos están. Lo que está diciendo es que el poder de la iglesia y la autoridad de la iglesia trasciende cuando muramos. O sea, va más allá de lo que nosotros podamos vivir en este tiempo. Aquí eso está hablando sobre la afirmación que dijo Pedro de que él es de Cristo. Este verso, cuando habla de Hades, no está hablando de ningún poder organizado del diablo. Está hablando de que la iglesia, ni aún la muerte, podrá vencerla. De eso es lo que está hablando. Porque en final de cuentas, nuestra vida como iglesia trasciende la muerte y va más allá del sepulcro. De eso es lo que el verso está hablando. El poder del sepulcro no podrá prevalecer contra la iglesia. Porque por cuanto Él vive, nosotros también viviremos para siempre. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De eso está hablando el texto. Amén. De que la iglesia tiene el poder que trasciende el lugar de los muertos. De que nosotros no vamos a morir para siempre. La iglesia, la persona que pertenezca a la iglesia, tiene la autoridad. Ahora bien, Cristo dijo que la Biblia dice que Cristo es la primicia de los que durmieron. Este verso, cuando está hablando de las llaves del reino de los cielos, está hablando del evangelio de Jesucristo, de la autoridad que tiene la iglesia para llevar el evangelio de Jesucristo a la gente. Porque cada vez que usted le presenta el evangelio a alguien, usted está abriendo el reino de los cielos. Y cuando la Biblia dice, cuando la Biblia dice todo lo que desatares será desatado en la tierra, vamos a buscar otro verso que diga lo mismo para ver de qué estamos hablando. Dame la próxima. Mire cuál es el contexto. Dice, si tu hermano peca contra ti, es el pecado contra ti, un hermano te falló, peca contra ti, llévalo, mira, dile, chico, pecaste contra mí. Y él dice, no, que no. Ah, pues me busco un testigo. Dice, no, que tampoco. Ah, pues te llevo a la iglesia. Y si en la iglesia no hacen caso, el tipo no quiere arrepentirse, entonces la Biblia dice, si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no le oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Y aquí vuelve a decir, de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos.
Aquí no está hablando de diablo, ni de tormenta, ni de demonio, sino está hablando de la autoridad de la iglesia de declarar a una persona perdonada y no. De eso es lo único que está hablando. Si seguimos, déjame buscar, búscame otro verso, Juan. Dice, entonces Jesús le dijo, como Dios me envió a mí, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio a recibir el Espíritu Santo. A quienes remitáis los pecados, les son remitidos. Y a quienes les detuvieron los pecados, les son retenidos. La iglesia tiene autoridad de declarar perdonado a todo el que se arrepiente. Cuando usted busca el contexto, de eso es lo que está hablando. No está hablando de otra cosa. No está hablando que usted tenga la autoridad de decirle a las tormentas no vengan, ni que usted tenga la autoridad de decir, hay gente que han atado al diablo en una ciudad y vamos a atar al diablo en la ciudad, pero siguen los crímenes, la gente no se convierte, sigue la cosa igual. ¿En qué quedamos? ¿Cuántas veces hay que atar al diablo? ¿Usted me sigue, hermano? Amén. Es una teología que le da un poder al hombre que no pertenece, que eleva al hombre su posición de un mero hombre y lo pone casi al nivel de Dios, cuando ni siquiera tiene que pedirle permiso a Dios para hacer nada. De hecho, hay algunos que dicen que se enojan con Dios. Déjame búscate, ¿qué sigue después de eso? Ok, mira a ver si encuentras el que tiene un video con unos versos bíblicos puestos al lado. Eso. Sí. Yo he estado en eso y digo, Señor, yo no veo la respuesta. ¿Dónde está? Uno de estos días me enojé con Dios. El pastor se enojó, sí. No me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo al impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo prostituyendo gente. Y veo al otro impío que es un multimillonario. Y no siembran para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familias. ¿Dónde están mis millones? Los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero ¡hey! Yo dije, Señor, estoy hasta la coronilla, hasta el copete. En Nicaragua, como dicen, en El Salvador, como dicen en Argentina, dígame, estoy hasta la... ¿Ah? Estoy harto, cansado, hasta la coronilla. ¿Tú puedes aún argumentar con Dios? O sea, esta teología dice que el hombre está en los términos tan altos que pueda argumentar con Dios. Un hombre que le puede decir a Dios, estoy enojado, y que Dios le tiene que buscar la vuelta. Una vez un pastor a mí me dijo, mira, brother, que yo estaba y vine y le hablé a Dios y le dije, Dios, tú me tienes la vida a jorobar, pero con otra, de la otra. Le digo eso a Dios. No, eso no es lo grande. Lo grande es que después Dios le habló y le dijo, no, el que me tiene la vida a jorobar con otra, a mí eres tú. Él me lo dijo, yo dije, por un profeta, de estos profetas, que dijo, no, que tú me dices que yo te tengo la vida, pero digo la palabra mala. Y Dios habla malo. Pues, en esta teología yo tengo la autoridad de hablar de malo a Dios y que Él me hable malo a mí. Mira, hermano, nosotros no tenemos autoridad ni siquiera para atar diablos ni demonios. Escúcheme, nosotros tenemos autoridad de hollar serpientes, eso tiene su significado. Pero yo quiero que usted entienda esa pelea con el diablo, de decir, mira, diablo, yo te ato y te mando al infierno. Primero, que el diablo no puede irse para el infierno, porque no le ha llegado la hora. Apréndase la Biblia. Pero la Biblia no nos manda eso. Mira lo que dice la Biblia. Judas capítulo 9, el capítulo 1, verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel
contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabras de maldición contra él. Un arcángel no se atrevió a proferir palabras de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos nos quieren convencer de que tienen el poder de atar el diablo y decirle a la tormenta: para. ¿Por qué el arcángel no declaró un decreto de esto contra Satanás? Santiago nos dice a nosotros: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La clave de la victoria sobre el diablo no está en nuestros decretos, está en nuestro sometimiento. La victoria que yo pueda tener contra el diablo no tiene nada que ver con lo que yo digo. Porque el diablo me va a reír en la cara y me va a seguir fastidiando la vida. ¿Sabe cuándo él se va a ir a correr? No cuando yo le tire 4 gritos, cuando yo me someta a Dios. Y cuando yo me someta a Dios, él va a venir por un camino y por 7 va a tener que ir huyendo. Escúcheme, no existe evidencia bíblica que demuestre que los cristianos estamos llamados o tenemos el poder de decretar o de declarar nada, ni contra enfermedades, ni contra calamidades, ni contra nada. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Por último, voy a poner un video y yo quiero que usted lo vea y concluimos. Claro, ahora que mencionaban esta parte de decretos, yo veo un fundamento bien claro para mí, digamos, en el ejercicio de mi fe, porque yo creo que cada uno tenemos nuestra fe, pero lo importante es aprender a usarla. El hecho fuerte de esto se halla en lo que el Señor nos ha dado. La sanidad no es algo que yo le pido al Señor. La sanidad fue algo que Dios me dio a mí como un derecho legal, porque el precio fue pagado. Qué bueno. Entonces yo no le estoy pidiendo a Dios que me sane. Yo tengo que declarar mi sanidad, porque Él ya lo hizo. Ok. O sea que usted no le tiene que pedir a Dios que lo sane. Usted dice: estoy sano. Y ya con eso se quita. Y nosotros estamos oyendo al médico. ¿Qué pasó? Lo que había que hacer era decir eso. Escúchame bien, dame la próxima. La Biblia dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y dolencias y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cierto? Ahí nos dice que él llevó en la cruz las enfermedades. Próximo verso. En el Mateo capítulo 8 dice: para que se cumpliese, vinieron un montón de enfermos a donde Jesús, y Jesús los sanó a todos. Y el Mateo está diciendo: esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En la cruz, Cristo no llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque si no hubiese llevado, bueno, en un sentido más amplio, cuando nosotros estemos en el cielo y no tengamos más enfermedades, pues sí, por causa de Cristo las tenemos, pero en este cuerpo nosotros nos vamos a enfermar, aunque sea el siervo de Dios más grande que existe en el mundo. Las enfermedades no son castigos de Dios. Ahora bien, la Biblia dice que lo que está arriba, que dice que Él llevó nuestras enfermedades, se cumplió en Mateo capítulo 8, y Cristo no estaba en la cruz en Mateo capítulo 8. Si seguimos leyendo en Isaías, el próximo verso: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué fue lo que cargó en él? El pecado. Eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Él vino a cargar nuestro pecado. La sanidad no es un derecho adquirido por nadie. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios le debe a alguien una sanidad. Como cuestión de hecho, el próximo verso, Job capítulo 41, verso 1 dice, verso 11 dice: ¿a quién tiene alguna cuenta contra mí para cobrarme? Mío es todo cuanto está bajo los cielos. Mientras aquel pastor nos está diciendo, apóstol o lo que sea, nos está diciendo de que nosotros no tenemos que orar por la enfermedad, porque usted lo que tiene que declararla.
porque es un derecho que ya tenemos. La Biblia dice, a mí nadie me puede venir a decir que yo le debo nada. Pablo estuvo en un naufragio, él no decretó ni ordenó a los vientos que cesaran. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Se sometió a Dios en medio de la tempestad. No, yo para que yo sé que el sometimiento no es algo que agrade, pero escúchame, lo que te estoy diciendo es bueno. La tempestad va a llegar de todas maneras. Lo único que te va a mantener cuerdo no es las declaraciones que tú hagas, es el sometimiento a Dios, porque dentro de esas tempestades Dios te va a usar, y dentro de esas tempestades Dios va a levantarte como un estandarte de su verdad. Pero nosotros queremos todo dado en la mano y no queremos ni siquiera sufrir un poquito. Pero el sufrimiento en una dosis apropiada es muy buena para nosotros. Segunda de Timoteo 4:20. Mira lo que dice Pablo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo hizo una declaración para que se sanara. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Lo dejó enfermo. Parece que esa teología de la cuestión esa de la decretar, Pablo no la sabía. Pablo no sabía que no tenía por qué dejar enfermo a Trófimo, sino que podía declarar y quedaba sano. Usted me sigue por donde yo voy. El próximo. El 1 Timoteo 5 le dice a Timoteo, tómate un poquito de vino. ¿Por qué? Por tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué no declaró sanidad? Si eso es un derecho. ¿O será que Pablo no sabía nada de eso? Usted ve lo importante de esta doctrina. Es que nos está poniendo a nosotros en una posición en que cuando no se da lo que nosotros decretamos, nosotros vamos a estar inconformes. Vamos a estar inconformes. Porque el apóstol te dijo que tú lo que tienes que decretar, si no es Dios, porque tú no tienes fe. O porque tú estás en pecado. O porque algo malo tú tienes que haber hecho. O porque no decretaste lo suficiente. Nosotros no somos dioses. Somos simples hombres dependientes de la bondad de Dios para inhalar ese próximo poquito de oxígeno que tú vas a inhalar ahora mismo. Así, mira, así. Dependiste de Dios para ese poquito de oxígeno. Y este es el mensaje que yo quiero traer, que nosotros tenemos que tener una dependencia absoluta en lo que Dios provee para nosotros. Que nosotros no somos más de lo que Dios dijo que nosotros éramos. Como si leemos la Biblia, en Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se recuerda de que somos polvo. ¿Tú quieres saber lo que tú eres? Polvo. Un poquito de tierra que Dios por su gracia le ha permitido existir en este planeta. Es por esta razón que nuestras oraciones deben ser con humildad. Cuando usted vaya a orar, usted ore de una manera humilde, dice la palabra en Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No es demandando. No es que usted va a llegar allí a declarar y a ordenarle las cosas que pasen. No, usted va sumiso, usted va suplicando. El que suplica entiende que no tiene lo que se necesita para tener lo que quiere o lo que necesita. ¿Usted me entiende? Yo no tengo lo suficiente y como no lo tengo, tengo que ir suplicando, tengo que ir rogando ante aquel que sí tiene lo que se necesita. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada estés afanoso. Escucha, la vida se va a tornar difícil. Y esta gente te dice, tú todo lo resuelves declarando. No, la Biblia dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y con acción de gracia por lo que esté pasando. No solamente es que tú te vas a humillar ante Dios, sino que tú le vas a dar gracias por lo que no tienes. ¿Sabes por qué? Porque si Dios quisiera que tú lo tuvieras, ya lo tuvieras. Y si Dios te está aguantando un momentito por ahora en lo que tú puedes crecer en cualquier área, Dios te va a dar lo que Él necesita. Y dentro de todo ese momento en que tú estás orando y en el que tú estás tratando de recibir algo de Dios, te puedes desesperar, la mente se te va a querer ir al limbo y te vas a poder frustrar
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Usted ve que en Dios tenemos todo lo que necesitamos si nosotros solamente tomamos nuestro lugar como hijos de Dios que somos. Mira lo que sigue diciendo Santiago, y aquí entramos a lo que nos quedamos la semana pasada. Dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y yo declaro que allá en un año tú vas a tener 4 casas y 5 Mercedes, porque nunca se declara nada malo, cuando no sabéis qué será de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un ratito y luego se desvanece. Hermanos, tú y yo somos seres frágiles. Tú y yo no somos Dios. En lugar de lo cual debería decir, ¿qué dice? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso se llama vivir una vida en sumisión. Es si Dios quiere. El apóstol Juan nos da una idea similar cuando dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Señor, aleluya. Y Santiago sigue diciendo: pero en nuestra jactancia, por nuestra soberbia, y dice, toda jactancia semejante es mala. Todo el que crea que puede dictar qué es lo que va a pasar mañana, se está jactando delante de Dios, está usurpando un lugar que no le corresponde. Toda jactancia es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. En el momento que usted se levanta en oración, jactanciosamente, a decirle a una enfermedad: vete en el nombre de Jesús, que chicos, es que yo he visto que son espíritus, ahora todo es espíritu. La tormenta es un espíritu, la cojera es un espíritu, todo es un espíritu. Y yo reprendo al espíritu, no es espíritu, fue que se cayó, tiene el pie roto. Eso no es un espíritu, es que se cayó. O sea, la inteligencia la ponen en stand-by para entonces ponerse a declarar estas cosas. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hay un solo Señor en la iglesia. Todo debe ser hecho si el Señor quiere. Seremos sanos si el Señor quiere. Seremos ricos si el Señor quiere. Pasaremos ilesos por la tormenta si el Señor quiere. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para que Él sea Señor tanto de los que están vivos como de los que están muertos. Gloria a Dios. A lo mejor usted no encuentra la importancia de este tema, pero este tema es muy importante, porque te mantiene con los pies en la tierra. Amén. Te mantiene con los pies en la tierra y te mantiene confiado de Dios constantemente. Cuando usted lea, escúcheme, de la manera en que lo venimos trayendo toda la semana, es difícil después llevar un hilo, porque yo tengo un mensaje que quiero transmitir, pero léase la carta de Santiago y usted verá que todo esto viene en su contexto. Esto es parte de lo que estábamos hablando la semana pasada, y lo de la semana pasada es parte de lo que estábamos hablando la otra semana, y desde hace par de semanas nos sigue hablando de la humildad y nos sigue hablando de andar sumiso y de entender que Dios es Dios. La Biblia dice: estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Que Él nos creó, que no nos creamos nosotros los unos a los otros, que nosotros somos ovejas de su prado, que Él es el que manda, que Él es Señor, que Él es Dios y que nosotros somos polvo. ¿Por qué es importante este tema? Porque no podemos minimizar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cristo es Señor, Él es el que manda. Nosotros somos súbditos, no somos reyes, somos los súbditos.
Somos sacerdotes a servicio del Rey. ¿Saben por qué es importante? Porque tenemos que entender que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Porque somos completamente dependientes de Dios y sus misericordias que se hacen nuevas cada mañana. Y hay una misericordia nueva cada mañana, pero si tú te crees que tú eres el macaracachimba y que tú eres el que te se la sabe toda y que todo tú lo puedes resolver con un decreto, pues entonces Dios se echa a un lado. Maneja esto como tú quieras hacerlo. Y cuando te canses, lo bueno de Dios es que Él va a estar ahí. Amén. ¿Sabes por qué es importante? Porque entre más pequeño e indefenso sepas que tú eres, más grande y suficiente sabrás que es Dios. Amén. No, escúchame. Entre más pequeño te veas, más grande va a ser Dios. Amén. Entre más nosotros queramos ser los grandes, seguiremos minimizando a Cristo y haciendo un Dios pequeño a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sabe por qué es importante? Porque un evangelio en el que el hombre manda no es un evangelio que salva. No es un evangelio que redime. De hecho, la Biblia dice que un evangelio así es maldito. ¿Sabe por qué es importante este tema? Porque la verdad es importante. Y quiero terminar con este verso que está en Santiago capítulo 4, verso 6. Yo quiero que usted, se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a repetir esta semana. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Yo no sé de ti, yo dependo de Dios completamente. Amén. O sea, yo no tengo nada que ofrecer ni aún para mí mismo. Cada vez que esta carne empieza a pelear con los deseos del espíritu, se forma un conflicto en mi mente y empieza uno a pelear y termina como dice Pablo, que lo que quiero hacer no hago y termino haciendo lo que no quiero hacer y termina uno frustrado y dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero de momento uno piensa y dice, qué bueno que en el momento que me vi pequeño, insignificante y que no podía, entonces el apóstol Pablo dice, pero gloria a Dios por Cristo. Amén. Porque entonces en mis debilidades, cuando yo soy pequeño, puedo ver lo grande que Él es. Amén. Y puedo apreciar la grande gracia que ha tenido para conmigo, la gran misericordia que ha tenido para conmigo. Gracias, Señor. Nunca te vayas una pulgada más allá de lo que eres. Eres un hijo de Dios. Eres salvo por gracia. Y nuestra riqueza no está aquí. Nuestra riqueza está en el otro lado de la eternidad, donde el Señor dijo, he aquí yo he venido, yo me voy a ir a preparar moradas para ustedes, para que donde yo esté, también vosotros estéis. La Biblia dice que tenemos que mantenernos mirando hacia arriba, a las cosas del cielo, porque las que están aquí son pasajeras. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que tenemos que ser como estos hombres de la fe que se quedaban y miraban la promesa sin poderla alcanzar, pero seguían siendo fieles al llamado y se murieron sin haber recibido lo que se les prometió. No decretaron, no declararon, se sometieron, y su sometimiento les abrió una puerta mayor que la que ellos mismos pudieran abrir. Así que ojalá y que el día de hoy tú entiendas la severidad de este mensaje. Y yo sé que es un mensaje que no le va a gustar a todo el mundo. Pero como decimos en Morocovis, too bad. Vamos a hacer una oración. Le damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Padre, te bendecimos, Señor.